Buenas noches a todos, tremendas gracias por estar en el directo de hoy. Hoy vamos con todo porque tenemos noticias de ultimísima hora que os van a dejar absolutamente boquiabiertos. Ucrania está apostando como sea por subir esta tensión, este nivel del conflicto, y lo está haciendo con sabotajes en el territorio de la Federación de Rusia. Un mayor general ruso ha sido eliminado en su coche propio, hasta donde sabemos, y vamos a ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, cómo ha sido posible, qué podría hacer la Federación de Rusia para reaccionar a este hecho, y además 2 cazas rusos han salido ardiendo. Este asunto tiene bastantes peros, pero Ucrania ha llegado directamente hasta un aeródromo de la Federación de Rusia, pero no precisamente con drones. Todo esto, por supuesto, responde a hechos muy concretos que están sucediendo en el frente ucraniano, y los vamos a analizar también de forma detenida y absolutamente pormenorizada. Ucrania no está intentando subir la apuesta y escalar la tensión a su máxima expresión, así como así lo está haciendo por varias razones en particular. Hoy en el directo le vamos a comentar absolutamente todo, así que espero de corazón que estéis preparados a esta pedazo de cantidad de noticias de ultimísima hora. Comenzamos con todo. Buenas noches a todos. Como siempre, os recuerdo que esta es Conexión Donbass, así que ya he visto algunos comentarios antes de que yo entrara en directo, por lo cual os doy infinitas gracias. Por un lado, estos comentarios que piden que le deis un buen like al vídeo, lo cual ayuda infinitamente. Arriba esos hypes, que para eso estamos aquí dándolo absolutamente todo. En primer lugar vosotros, en segundo lugar yo, como puedo, también aporto lo mío, y también buena imagen y buen sonido. Si algo de los dos cambia, ruego que me lo hagáis saber. Necesito saber cómo me estáis viendo ahora mismo, y sobre todo cuando comencemos a hablar del primer tema, que ya lo tenemos absolutamente preparadísimo para comentarlo aquí y hacer nuestro análisis detallado. Os necesito ahí diciéndome si se ven las imágenes, si se escucha bien. En definitiva, la Federación de Rusia está últimamente siendo atacada desde todos los frentes, desde el frente militar, por supuesto, pero en particular vía sabotajes ucranianos que se están llevando, que si en el mar, que si en el campo de lo civil. Esto segundo, infinitamente más peligroso. Confirmen, por favor, que estéis viendo ahora mismo las imágenes de la presentación. Os ruego me disculpéis que en todos los vídeos pues estemos haciendo lo mismo, pero es que si no, resulta que yo algunas veces arranco, la presentación no lo hace, y luego la gente que lo está viendo en diferido, pues efectivamente está ahí como diciendo, ¿qué bandera? Como cuando pues estuvimos ahí comentando lo de la bandera rusa en Kiev, yo viendo la bandera, yo saludando y celebrando la bandera, y la gente diciendo, what the fuck, la señora comentando una puñetera pantalla negra. Vale, pues ya me habéis confirmado que se está viendo. Os recuerdo también, y os pido por favor que os suscribáis a mi canal de Telegram. Ahora estamos preparando noticias muy interesantes y, como estáis viendo, pues la última actualidad no perdona. Así que ahí os quiero ver a todos. También porque si la censura llega, renaceremos desde Telegram, desde nuestras cenizas. Dicho esto, esto es exactamente lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en la Federación de Rusia, y supone un durísimo golpe para la Federación, y no lo vamos a negar. El automóvil Kia Sorento explotó en un estacionamiento en Moscú, en el distrito de Arejava-Barisova. El incidente ocurrió alrededor de las 6:50 de la madrugada, hora Moscú, cuando el conductor se sentó en el coche. La parte delantera del vehículo resultó destrozada por la explosión. El coche explotó justo en el patio de uno de los complejos residenciales. Se presume que el propietario del vehículo resultó herido, tiene una pierna gravemente dañada y todo el cuerpo cubierto de quemaduras, según testigos. Los médicos continuaban en aquel entonces luchando por su vida. Los coches... Perdonad un momento.
Los coches vecinos también resultaron dañados por la explosión. Los residentes del edificio suponen que fue un acto de sabotaje contra un alto rango militar. Efectivamente, ahí lo tenemos. Mayor general de la Federación de Rusia, sí, ha sido atacado por Ucrania, según se informa en Moscú. Explotó el coche del general de división Fanil Sarvarov, jefe del Departamento de Preparación Operativa del Ministerio de Defensa de Rusia. Participó en acciones militares en Chechenia, en Osetia, en Siria y también en Ucrania. Se ha iniciado un caso penal debido a la explosión del automóvil. Próximamente se realizarán peritajes médicos y técnicos de explosivos. Se están investigando también las circunstancias del incidente. Un incidente absolutamente trágico que, pues ya veis, ha atacado a la Federación de Rusia donde más le duele, y ahora lo que vamos a analizar no tanto es el hecho de, vaya por Dios, otra vez Ucrania llevando a cabo un atentado terrorista, lo cual efectivamente ha sido un atentado terrorista realizado en circunstancias absolutamente civiles, y esto debe quedarnos clarísimo. Es decir, pues donde ahora mismo estamos viendo estos actos absolutamente terribles contra los generales de la Federación de Rusia, debemos ver un patio residencial lleno de niños, lleno de personas, repito, absolutamente civiles, que no han hecho nada. Y entonces en lo que debemos centrarnos es, sí, en el hecho de que es un acto terrorista, pero Ucrania, ya sabéis, acostumbra a llevarlos a cabo, en primer lugar, cuando peor le está yendo en el frente, lo cual efectivamente vamos a comentar en el directo de hoy, no está nada lejos de la realidad. En segundo lugar, cuando se lo mandan los superiores, lo cual también tiene que ver con cómo le está yendo a Ucrania en el frente, pero vamos a analizar de forma muy pormenorizada qué es lo que se está diciendo ahora mismo sobre este hecho en la Federación de Rusia, porque es, creo, parte de mi trabajo informativo, es pues haceros llegar la otra cara de la moneda, no solo lo que hace Ucrania, sino cómo reacciona a esto la propia Federación de Rusia. Efectivamente, muchos me estáis diciendo que hechos parecidos los llevaba a cabo el famoso pintor austriaco, y es cierto, y el régimen de Kiev, ya pues todo aquel que tenga un mínimo de dedos de frente sabe a la perfección que ha demostrado del lado de quién está, tanto ideológicamente como políticamente hablando, bueno, en todos los términos y sentidos. Es decir, cada vez nos deja más claro que estos cuentos de la Federación de Rusia, según dice Occidente, de la desnazificación, en realidad no tienen mucho de cuentos y son hechos pues absolutamente verídicos y absolutamente reales. Pero ¿qué puede hacer la Federación de Rusia? ¿Cuál podría ser la respuesta? Y sobre todo, ¿qué es lo que dice sobre el tema la sociedad rusa y los analistas militares del país? Y es que creo es la parte más importante. Al hablar del asesinato del teniente general Sarvarov en Moscú, es importante señalar algunos parámetros básicos de lo que está ocurriendo. En primer lugar, este tipo de personas no son perseguidas simplemente por casualidad. Si él y su estructura no hubieran trabajado de manera eficaz durante todo el periodo de la guerra especial, no habría, bueno, operación especial se refiere la fuente, por supuesto, no habría ningún interés por su persona. El terror siempre tiene un carácter aplicado, atacan a quienes más interfieren. Todo lo demás es absolutamente secundario. En segundo lugar, dice la fuente, repito, procedente de la Federación de Rusia, la reacción a este tipo de acciones, al menos por ahora, parece, por decirlo suavemente, insuficiente. Es decir, hay una parte muy importante de la sociedad rusa que está efectivamente clamando mano dura, más acciones contra este tipo de actos, más meter en vereda a Ucrania, y en este sentido creo muchos de mis seguidores estaréis muy de acuerdo con este tipo de mensaje, pero creo que aquí hay que puntualizar muy bien.
no vale todo ni vale el reventarlo todo a bombazos de cualquier manera. No desde el punto de vista de las declaraciones públicas parece insuficiente, que no resuelven mucho, sino desde el punto de vista de la inevitabilidad percibida de la respuesta. Ojo con esto. Es absolutamente evidente que los servicios especiales rusos ya están sometidos a una carga enorme, es decir, que están trabajando en todos los frentes y a todos los niveles. El frente en sí, la retaguardia, y los que todavía están esperando a Ucrania en la retaguardia, porque efectivamente los hay, ¿para qué vamos a engañarnos? Nuevos territorios, contrainteligencia, logística, operaciones propias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero precisamente por esto, la respuesta a este tipo de ataques debe ser, asegura la fuente, fundamental. Incluso si se aplaza en el tiempo y se mantiene fuera del ámbito público. No se trata necesariamente de simetría ni de inmediatez. Se trata de que este tipo de acciones no se perciban como un juego a un solo gol. En algunos casos la respuesta debe ser demostrativa, como la del Mossad, no por venganza, sino para restablecer el equilibrio de riesgo. De lo contrario, la lógica del enemigo es simple. Si el precio es aceptable, significa que el instrumento funciona y se puede seguir utilizando. Y eso sencillamente nunca, jamás debe ocurrir. Hay un tercer punto, menos obvio. El único punto realmente oscuro de toda esta historia es la magnitud del trabajo real que realizaron las estructuras a la que pertenecía Sarvarov, es decir, pues el hombre que efectivamente fue atacado por Ucrania. Durante casi 4 años de combates, la parte rusa ha eliminado sistemáticamente comandos, cuarteles generales, centros de control, incluidos objetivos del más alto nivel. ¿Cuántos oficiales enemigos experimentados, incluidos los extranjeros, fueron eliminados durante estas acciones? Probablemente nunca lo sabremos a ciencia cierta. Esta es la estadística y no es para informes públicos. Y en este sentido, el hecho de que se estén persiguiendo figuras de este tipo es una confirmación indirecta de que la Federación de Rusia está trabajando. Y trabajando además de manera extremadamente dolorosa para el enemigo. La cuestión no es si la parte ucraniana intentará repetir estos ataques, sino cuán rápida y en qué forma se establecerá la lógica de la respuesta para que esta práctica deje de parecer segura para el enemigo. Y en este sentido, las fuentes de la Federación de Rusia hablan también sobre el hecho de que se debe reaccionar, sí, pero se debe reaccionar necesariamente de varias formas y haciéndolo en varias direcciones diferentes. Lo que le ha pasado a Sarvarov no es la primera vez que sucede dentro de la Federación de Rusia. Ucrania acostumbra llevar a cabo este tipo de actos, Occidente acostumbra ordenar este tipo de actos absolutamente infames y ahondando un poco más en qué es lo que cree la Federación de Rusia misma, es decir, las fuentes que más apoyan al gobierno ruso, las fuentes que más cerca se encuentran, de hecho, del mismo, de lo que se debe hacer y las fuentes que más capacidad tienen, sobre todo por lo mediático, de presionar, porque de hecho escriben sobre esto para hacer una presión mediática acorde. Lo vamos a ver directamente a continuación. La lógica de respuesta después del asesinato de una persona de este nivel puede dividirse racionalmente en dos vertientes, pero no en el sentido de a quién eliminar, sino en el sentido del efecto que se desea obtener. Esto lo escribe la fuente, una fuente rusa, además una de las más destacables, respondiendo a la pregunta de cómo puede Rusia responder al asesinato del teniente general Sarvarov y dice lo siguiente: la primera vertiente es demostrativa, es decir, que tiene que enviarse en forma de clarísima y muy contundente señal.
para que no se atrevan a volver a repetirlo o se lo piensen más de una vez antes de hacerlo. Su objetivo no es la venganza en sí, sino el restablecimiento del equilibrio de riesgo. El enemigo debe ver que el paso al terrorismo personalizado aumenta automáticamente el precio del juego. En la teoría de la disuasión, esto se llama espejo de escalada. Después de un ataque a una figura de alto nivel, el riesgo para el círculo de gestión del enemigo aumenta bruscamente. Al mismo tiempo, es fundamental que este tipo de señal no funcione en cantidad, sino en la calidad del objetivo y en la inevitabilidad de las consecuencias. Puede estar dirigido no tanto al régimen de Kiev en sí como a los curadores externos. Bueno, los curadores no quiere decir los que curan, sino los gestores externos más bien, es decir, los que están ahí tratando de organizar todo este asunto de la guerra por la parte ucraniana. Y en este sentido, claro, se destaca desde Rusia una suerte de figuras clave. Puede estar no dirigido pues, al régimen de Kiev, sino a estos organizadores, aquellos que deben comprender que Rusia puede cerrar lo que es la zona gris de las eliminaciones personales de manera rápida y decisiva. Se habla de la zona gris porque ya sabéis, es un espacio en la guerra, lo denominamos el que no es de nadie y que está bajo una espesa niebla de guerra, es decir, un espacio que no está controlado de ninguna manera. Es lo que está ocurriendo realmente con estos atentados, que la Federación de Rusia sí responde por lo militar, pero lo que se está echando parece en falta por parte de la sociedad rusa, una parte importante, de hecho, de la sociedad rusa, es que se responda de una forma contundente también en términos simbólicos y que el régimen de Kiev se termine llevando el mensaje clarísimo de hasta aquí hemos llegado. La zona gris, es decir, la falta de control, se ha cerrado a partir de aquí y Ucrania, por lo tanto, a la primera que vuelva a atreverse a este acto, a un acto similar, ¿no?, de terrorismo, va a recibir hostias como panes. En este sentido, una figura ideal, escribe la fuente rusa, podría ser el jefe del GUR Budanov, es decir, el jefe de la inteligencia militar ucraniana, o el jefe del SBU, que es la Seguridad Nacional de Ucrania, Maluk, aunque solo a nivel de intento de asesinato, es decir, aseguran desde Rusia no hace falta ni siquiera que los eliminemos como tal, sino que les metamos el miedo en el ojete, que diríamos en España de manera coloquial, es decir, que vivan ahí con esta sensación de que pueden ser alcanzados en cualquier momento por un Aresnik justiciero en términos metafóricos. Esta es la parte, digamos, de señal, la parte de advertencia, la parte simbólica. La segunda vertiente es meramente operativa, estructural. Y aquí ya me diréis cuál os parece a vosotros la más importante. Una acción demostrativa no debe ni puede sustituir el trabajo real. Ojo aquí con lo que se está diciendo desde la Federación de Rusia y la diferencia de enfoque que se tiene, por un lado, desde el lado ruso y por otro lado, desde la parte ucraniana, porque lo que estamos viendo en el régimen de Kiev, en la comandancia ucraniana con sus órdenes de mandar cada vez más y más hombres a esta carnicería absoluta, es de hecho absolutamente todo lo contrario. Ucrania coge la señal, la intenta llevar a los máximos términos mediáticos, pero en Rusia dicen: una acción demostrativa no debe ni puede sustituir al trabajo real. Lo repito, no por casualidad. El efecto principal se logra no con ataques a personas, sino con la eliminación sistemática del campo de oficiales, aquellos que desarrollan, coordinan y ejecutan decisiones en el marco de eventos especiales. Este nivel es el que garantiza la reproducibilidad del enfoque y su inminente y clarísima escalada, absolutamente necesaria para efectivamente conseguir con éxitos
todos los objetivos propuestos por la operación militar especial. Esto es lo que se destaca. Este nivel es el que garantiza la reproducibilidad. Esto normalmente no aparece en los titulares, pero afecta directamente a las capacidades reales del enemigo. En última instancia, la elección no es binaria. Las acciones demostrativas son un lenguaje de señales y disuasión. Las reales son un lenguaje de guerra y desgaste. Y si la respuesta se construye solo en una de estas vertientes, se disolverá en la simbología o pasará desapercibida por aquellos a quienes realmente está dirigida. Esto es lo que están diciendo desde la Federación de Rusia. Mi opinión, enseguida vamos con ella. Eso sí, aprovecho para darte las gracias, Misa. Además, Misa C23 o Misa S23. Tienes el nombre ruso, no sé si sabes hablar ruso o no. Спасибо большое, Михаил, за поддержку нашего канала и моей журналистской работы. Lo he dicho en ruso y por si acaso lo repito también en español. Muchísimas gracias, Misa, por tu pedazo de apoyo y por, pues efectivamente, brindarnos un apoyo a nuestra labor periodística informativa. Dicho esto, si queréis mi opinión de por qué la Federación de Rusia no está eliminando, no está realmente haciéndose valer, porque es algo que se echa mucho en falta y yo lo entiendo. Yo os estoy leyendo siempre en comentarios y leo este mensaje de Liu, pero es que Rusia tiene que reaccionar, pero es que Rusia tiene que hacer algo. No puede ser que a la Federación de Rusia le eliminen a un teniente general y no haga absolutamente nada. O que pues sí, que ataque a Ucrania con bombardeos masivos, pero que no haya una respuesta simbólica realmente seria. Y aquí yo solo tengo que decir una cosa y en parte puedo comprender ambas opiniones. Es decir, por un lado puedo comprender vuestro sentir, que en algunos puntos es también el mío, es decir, pues estas ansias de que realmente la justicia se haga valer en lo que es el mundo en términos generales. Ellos llevan a cabo ataques terroristas, pero también aquí es donde viene la segunda parte. Responder de forma proporcional a un ataque terrorista, es decir, responder de forma simbólica, aunque sea llevando a cabo un intento de asesinato, pues por ejemplo, del jefe del SBU Maluk, o por ejemplo, como se ha citado también, del jefe del GUR ucraniano Budanov, necesariamente equipararía a la Federación de Rusia a lo que es Ucrania en el día de hoy. Creo que es precisamente esto lo que se está evitando o intentando evitar con estas acciones de acción que tanto duelen al común de los mortales que apoya a la Federación de Rusia. Pero aquí hay que comprender una cosa: Vladimir Putin es en primer lugar un estadista. Por algo sucede que en Occidente no saben por dónde pillar a la Federación de Rusia. El occidente colectivo, todavía muchos, pues están hablando de si Rusia es un país comunista o si Rusia es poco menos que pues un reino, que si Rusia es un régimen dictatorial, que si Rusia es de hecho un país capitalista salvaje. No saben entenderlo, no saben entender a Vladimir Putin, no saben la gran mayoría de los politicuchos occidentales, sobre todo, ver esa diferencia entre lo que es un líder con vocación de verdad, o sea, un estadista internacional, que es lo que es Vladimir Putin en última instancia, y lo que es pues un simple títere o una simple figura política a modo de semipayaso puesto ahí por el ayuntamiento, es decir, pues los mierdas que muy a mi pesar tenemos que vivir, los que pues efectivamente vivimos o tenemos algo que ver con el occidente colectivo, en mi caso pues con la Unión Europea directamente, con España, muy a mi pesar nos los tenemos que comer con patatas. El caso es que Vladimir Putin sí es un estadista y lo que piensa cuando no realiza, no manda a la Federación de Rusia, pues porque estos ataques, claro, son coordinados al más alto nivel militar, pero para ello el presidente también tiene que dar su visto bueno, sobre todo cuando se trata de un hecho que podría involucrar a la imagen de la Federación de Rusia a nivel internacional. Y ahí es donde debemos entender
que paciencia, prudencia y perseverancia es lo que más caracteriza a Rusia si queremos comprender bien la postura de dicho país en lo que es la operación militar especial. Rusia no puede actuar como Ucrania porque Rusia no es Ucrania y porque si actúa como Ucrania va a perder la razón, porque la razón está con quien sí está del lado de la verdad por un lado, pero también está del lado de aquel que sabe comportarse con la debida honradez y a veces eso duele y a veces eso pesa y a veces eso supone pérdidas. Y yo de verdad esto lo digo no solo desde el punto de vista analista, lo digo desde el punto de vista personal. Yo aquí en este conflicto he perdido a un amigo muy cercano. Ahora muchos, bueno, algunos me están escribiendo, pero muchos estáis viendo los vídeos que estoy sacando de Donbass, los que están escribiendo que son vídeos generados con la inteligencia artificial, porque no tengo ahí en algunos vídeos el tatuaje en la cara, es que no tienen ni idea, ni saben comprender, ni escuchar lo que digo en los vídeos. Son vídeos desde el primer día que pasé en Donbass, desde mi primera llegada, desde mi primera conversación con los civiles y se están sacando ahora porque Alexis Castillo ya no está y porque cuando se estaban grabando y cuando Alexis Castillo todavía estaba vivo no se podían sacar porque básicamente no tenía por el cuerpo de fuerzas especiales en el que se encontraba, no tenía el permiso de sus superiores de ir por ahí con una periodista a grabar hechos que efectivamente podrían suponer un antes y un después en la conciencia de algunas personas. Tampoco voy a dármelas aquí de, pues, con halos de grandeza, pero Alex y yo sabíamos que, bueno, podríamos mostrar la realidad a tantos, a los que quisieran vernos buenamente, o sea, quizás serían 2000 o 3000, pero era más que nada y básicamente se escapaba de su cuartel, así que no podía mostrar estos vídeos antes y luego hubo un tiempo en el cual no podía editar estos vídeos y de hecho pues no los estoy editando yo porque es demasiado duro y porque en esta guerra efectivamente perdemos lo más valioso y no es una sola persona. Mi hijo lleva el nombre de otra persona muy cercana a mi familia en particular, que es el héroe de Rusia que falleció en la operación militar especial, falleció como el héroe que era en el frente de Kharkov. Y todo esto es un conjunto de cosas que nos llevan a muchos al pensamiento del por qué narices no se está respondiendo con toda la dureza. Es lo que se tendría que hacer desde el principio, pero eso sería equipararnos a los que están enfrente y no somos iguales. Eso es una putada, pero es así. El asesino, en el caso de que se enfrente a una buena persona, y termina siendo asesinado de una forma vil y cruel y torturado por esa buena persona, pues hace que la buena persona pues no pierda la razón quizás, pero parcialmente, sobre todo a ojos de mucha parte del mundo, y aquí estoy este símil trasladándolo a la situación geopolítica, sí. Los socios están ahí, la población de la Federación de Rusia está ahí, la población a la que Rusia le dice que no somos iguales y que venimos a protegeros, que es el mensaje que se ha estado mandando desde el principio, desde Rusia, pues efectivamente también está ahí y hay que ser coherentes. Y sí, a veces hay que poner la otra mejilla, no siempre, y con algunos ataques, por ejemplo, a los buques rusos, pues que efectivamente ya requieren una respuesta algunas veces muy simbólica, otras veces muy clara y contundente, pero cuando estamos hablando de ataques realizados en circunstancias pues como el ataque que se acaba de realizar pues hace apenas unas horas, que estamos viendo aquí edificios residenciales donde viven niños, donde viven madres, donde viven personas normales y corrientes que tienen miedo, que quieren que todo esto se acabe, porque en Rusia todo el mundo quiere también que la operación militar se acabe, pero quieren que lo haga de forma firme y definitiva, porque entienden que la OTAN no dejará de ir detrás de la federación. Y en este caso, ¿qué queréis que os diga? Mi análisis es el que es, puede ser que os decepcione, pero yo creo
que la respuesta simbólica sí, efectivamente debería estar ahí, pero no debería llevarse en estas mismas circunstancias, ni debería ser parecida, es decir, no puede ser una operación terrorista realizada por parte de la Federación de Rusia, ni mucho menos estar a la orden del día como sí está ocurriendo ahora mismo con el caso ucraniano, porque entonces Rusia será lo mismo, porque entonces muchos habrán caído en vano demostrando que efectivamente en un lado serán mejores personas y estaban luchando por el bien y por la verdad. Espero que os haya aburrido con el análisis ni con la parte emotiva del mismo. Daniel Benracib, 50 membresías del canal Yusibaya como regalo. Pedazo de gracias por este pedazo de apoyo, tercera vez consecutiva, ya se está convirtiendo en costumbre. Daniel, no va a haber tantos espectadores. Yo creo que Daniel se ha propuesto que todos los espectadores del directo en algún momento sean miembros, y si esto sucede, bueno, pues yo creo que ya vamos a reventar lo que es la comunidad de miembros de YouTube. Pero os recuerdo, por favor, que esto es muy importante para mí. Estamos reorganizando el canal, vosotros mismos veis que efectivamente hacemos mucho por mejorar. Os agradezco infinitamente, Daniel, a ti en particular, el pedazo de apoyo a nuestra labor informativa y periodística. Así que a los que os haya tocado la membresía, espero que cojáis vuestra mejor voluntad y vuestras ganas de opinar y vayáis directamente a la última publicación en la comunidad de miembros y pues esperéis las últimas novedades, porque efectivamente en relación a lo que pongáis vosotros pues también va a haber cambios y novedades en el canal y así vamos a actuar nosotros en consecuencia. Dicho esto, vamos con el segundo tema, que efectivamente hoy está la actualidad internacional muy caliente una vez más. Pedazo de besazo desde aquí, desde Donbass, Daniel Benracib, muchísimas gracias por tu apoyo y por estar ahí con esas membresías para todos. Eso sí que es comunismo del bueno. No sé si es una comunista y espero, porque aquí hay gente de todas las ideologías, que esto en ningún momento te lo tomes a mal, pero esto estaba en los inicios de, pues efectivamente, repartir todos los recursos por el mundo, incluidas las membresías del canal de Yusibaya. Dicho esto, además del suceso absolutamente trágico que le acaba de ocurrir hace apenas unas horas al teniente general de la Federación de Rusia, tenemos imágenes absolutamente increíbles e inconcebibles. Ucrania parece ha atacado un aeródromo de la Federación de Rusia, llevando ahí un acto de sabotaje. Y no solo eso, lo que estamos viendo es pues prácticamente la quema pública de 2 cazas de la Federación de Rusia. Lo ocurrido tiene sus muchísimos peros y ahora los vamos a analizar también de forma detenida, así como por supuesto vamos a recurrir a la actualidad en el campo de batalla, que es la que precede estos hechos. Sea como fuere, ahí los estáis viendo arder y no es el trabajo de drones de Ucrania, lo cual es incluso muchísimo más grave, si cabe, si hablamos pues efectivamente del efecto mediático, porque vaya, pues lo que está buscando ahora mismo el régimen de Kiev, espero que quede clarísimo que es en primer lugar y en última instancia el efecto mediático, con el asesinato del teniente general, sí, y con estas acciones de sabotaje también. El Servicio de Contrainteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania publica imágenes de otro ejemplo demostrativo del nivel de seguridad en los aeródromos militares rusos. Esto además lo escribe pues una fuente a veces bastante crítica con la Federación de Rusia. En las imágenes, algunas personas no identificadas se mueven libremente por el aeródromo de Lipetsk 2, según se indica, y al mismo tiempo se suben a las cabinas de los aviones y prenden fuego a uno o varios cazas. Según el Servicio de Contrainteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, sufrieron daños un Su-27 con el número de matrícula 12 rojo y un Su-30 con el número de matrícula 82 rojo. No es posible determinar el nivel de daño causado a los aviones, pero según la experiencia de incendios similares en el pasado, el daño es insignificante y en cuanto al Su-27, este fue dado de baja en el año 2014, es decir,
Las imágenes que estamos viendo en nuestras pantallas efectivamente son de carácter muy fuerte en cuanto a las consecuencias mediáticas, pero aquí está lo que deberíamos entender también. El Águila Negra oficial lo está destacando de una forma bastante correcta en términos reales, es decir, en términos del daño real a los aviones, es efectivamente puro humo. Prenderlos fuego, bueno, pues no va a cambiar gran cosa, sobre todo si tenemos en cuenta el hecho de que uno de los aviones, repito, en particular el Su-27, pues lleva desde el año 2014 no realizando demasiados vuelos y tal que estaba dado de baja. Sin embargo, el nivel de protección del aeródromo es tal que los intrusos no solo lograron entrar en él, lo cual a mí me parecen personalmente hechos gravísimos, sino que también tuvieron suficiente tiempo para sentarse en la cabina, intentar prender fuego a los aviones y escapar con las cámaras incluidas, filmando además los incidentes en cuestión. Es decir, estamos efectivamente hablando de hechos sin igual realizados por la inteligencia ucraniana con el único objetivo mediático. La Federación de Rusia muy probablemente en su defensa diré que no estaba cuidando demasiado los aviones porque, bueno, pues por lo que parece al menos uno de ellos era un poco menos que chatarra. El segundo me imagino que trataría, pues, lo trataría Rusia por una razón de características similares, pues básicamente de la misma manera, pero los efectos mediáticos también están ahí. Y aquí debemos pues, ponerle como un puntito a Rusia, ese puntito negativo de decir, hombre, pues la guerra mediática también hay que intentar ganarla porque si no la termina ganando el enemigo. Y hechos como este a Ucrania le sirven, y esto lo debemos tener muy presente, no solo para vender una supuesta victoria sobre la Federación de Rusia, que ya ves, pues realmente es una mierda, ni es victoria, ni es nada, pero sumado a lo que le ha ocurrido al teniente general, pues efectivamente ya parece el acabose del siglo en un solo día. Rusia, vamos, deja pasar estos dos pedazos de golazos en términos de inteligencia militar en Ucrania. Esto lo van a tratar de vender como una gran victoria, y cuanta mayor pueda ser la victoria de estos actos realizados por la contrainteligencia ucraniana, sin duda alguna más cantidad de jóvenes ucranianos y no tan jóvenes también irán al frente arrastrados a esta eterna picadora de carne a modo de absoluta carnaza de cañón, es decir, más fuerza le quedará al conflicto ucraniano y más ganas le quedarán al occidente colectivo de seguir subvencionando esta guerra que debería haber acabado hace ya muchísimo tiempo. O sea que, en parte, estos actos en términos mediáticos pues sí son de bastante importancia y sí tienen consecuencias bastante graves. También hay que comprender que es imposible defender por igual todos los aeródromos, así que Rusia, ni todos los objetivos clave. Rusia es el país más grande del mundo, tiene muchísimos. A mí también me toca muchísimo el coño, perdonadme ya la claridad del asunto, cuando haya gente que muchas veces de hecho suelen ser los propios trolls pro-ucranianos, que vienen al canal a decir, papá, es que cómo, cuando pasó lo de Kursk, es que cómo Rusia no está defendiendo su frontera, cómo es que no está yendo con... Coño, hombre, pues coge un fusil y ponte en la frontera, ponte a cuidar el aeródromo en cuestión. O sea, vamos a ver, que desde el sofá es muy fácil decir que Rusia tiene que poner un soldado aquí, allá, hasta, vamos, en el mismísimo culo de Ucrania, tiene que meter a unos 200 o 300 de ellos cada día y prácticamente a cada hora, pero el recurso humano es limitado, entonces hay que efectivamente apostar y hay que intentar repartirlo con una cierta seriedad. Eso sí, no quita el hecho de que estos hechos efectivamente afectan a la imagen de la Federación de Rusia, afectan al sentir de la población, pero también os digo que hay que tener muy en mente, y esto se lo digo especialmente a aquellos que se consideren amantes de Rusia, amigos de la Federación de Rusia y que hayan tomado partido de forma clara por la Federación de Rusia en este conflicto.
Rusia, pues efectivamente, en más de una ocasión cometerá ya no tanto errores, sino actos en los cuales pues no se puede defender lo suficiente, no puede plantar a unas cuantas decenas de militares en cada punto. Desgraciadamente ocurren hechos como los de los cazas, ocurren hechos como los del teniente general. Lo importante aquí es mantener la constante y comprender que esto se debe a que el enemigo de Rusia está cada vez más y más desesperado. Son coletazos de un régimen que ya sabe a ciencia cierta que ha perdido. Lo ha perdido absolutamente todo, y aquí es donde estamos llegando a los puntos clave de hoy en día por los que Ucrania está realizando los hechos que acabamos de ver al inicio de este directo. Por un lado, tenemos Volchansk, que recientemente ha sido liberada por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y una nueva adquisición territorial. La región de Volchansk, por la mañana del día 22 de diciembre, ha amanecido con una nueva zona, un nuevo territorio, que es la localidad de Vilcha. No había terminado de tomar Volchansk la Federación de Rusia, y prácticamente en unas pocas semanas ya los acontecimientos en el frente durante los últimos 2 días han estado cambiando de tal forma que hoy ha llegado la noticia de que en la dirección misma de Volchansk, donde hace poco estábamos anunciando la toma de la localidad en cuestión, las unidades de la Federación de Rusia habían liberado por completo el asentamiento de Vilcha. Es un pueblo bastante pequeño, ojo, pero absolutamente fundamental a la hora de acercarse a otro punto que estáis viendo, de hecho, en el mapa un poquito más al sur, y que es absolutamente clave, que es la localidad de Bielý Kolodets, o en traducción del ruso, Pozo Blanco, que es, este sí que sí, un pueblo bastante grande a partir del cual, pues efectivamente, se puede mantener los dedos cruzados y avanzar más adentro de la dirección de Kharkov, o sea, Vilcha. En comparación con Volchansk, en comparación con Bielý Kolodets, parece, no tiene importancia, sin embargo, supone la puerta de entrada para que la Federación de Rusia se adentre más y más y tome, de hecho, esta misma localidad de Bielý Kolodets, que esta sí es mucho más grande. Y no solo esto de Vilcha se queda en absolutamente nada si leemos el resto de lo que está ocurriendo ahora mismo en el campo de batalla, porque ahora Ucrania está enterrando allí a sus mejores hombres de forma absolutamente metódica, y lo vamos a ver enseguida. Es decir, no solo se trata de la dirección de Kharkov, se trata de todas y cada una de las direcciones del frente. Aquí, que no se equivoque absolutamente nadie, Rusia avanza y lo hace a paso firme. Y aquí tenemos la sorpresa de las últimas semanas, la dirección de Zaporozhye, donde nadie prácticamente esperaba avances tan rápidos por parte de la Federación de Rusia. Ahí está Guляйполе. Ahora mismo están llegando informaciones de que Rusia controla una tremenda cantidad de territorio dentro de esta localidad. Al parecer, la batalla por Guляйполе está entrando en una fase decisiva. Hace poco, hace apenas un directo o dos, vamos, poco más de 24 horas, estábamos anunciando aquí que Rusia tenía controlada más o menos la mitad de la localidad en cuestión, Vostok, que es el cuerpo de la Federación de Rusia que está en esta dirección del frente, está comenzando a rodear la ciudad desde el flanco norte, mientras continúa la presión activa desde el sureste. Si todo va según el plan, la única salida de la ciudad para las Fuerzas Armadas de Ucrania será una única calle, que es la calle de Shevchenko, que está además completamente bajo el fuego de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Y todo esto sucede mientras el régimen de Ucrania todavía sigue intentando dar sus últimos coletazos en otras localidades del frente, y aquí la tenemos en particular. Hay de hecho incluso un vídeo de un Abrams, el primero en su especie,
en esta especie que acaba de llegar al frente ucraniano y nada más llegar ha sido destruido enseguida por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Ahí está el Abrams en cuestión, esta es la dirección de Pakrovsk. Ahora ya la ciudad rusa de Krasnoarmeysk, pero Ucrania, en la absoluta locura que no se sabe por qué se ha apoderado del mando del país en un, parece, afán absolutamente, pues yo diría ya loco, inesperado, no sé, agonizante de acabar hasta con sus propios hombres, ahora mismo siguen intentando que parezca que Pakrovsk sigue bajo el control de Ucrania. Si analizamos el intento de Syrskyi de entrar en Pakrovsk, una locura en términos militares, con un pequeño grupo mecanizado, pues es en realidad un plan bastante claro y algunos dicen incluso que en términos de la situación actual bastante ambicioso. Ahora vamos a ver qué es lo que opinan algunas fuentes de la Federación de Rusia de esto, pero antes de nada, operadores de drones de Rusia destruyeron el primer tanque australiano M1 Abrams cerca de Pakrovsk. Aquí están las imágenes con el mapa incluido, pero por supuesto no solo eso ni mucho menos. Tenemos las imágenes entregadas por parte de la Federación de Rusia o las así denominadas imágenes de control. El primer Abrams de su especie que ha sido destruido por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en una dirección del frente de la cual Ucrania debería haberse retirado desde hace ya buen rato. Aquí están las imágenes y mientras tanto el comentario. Parece que los operadores de drones de Rusia destruyeron el primer tanque australiano M1 Abrams cerca de Pakrovsk. Estos vehículos acaban de llegar al país, entraron en combate nada más bajar de los camiones y vaya, no tuvieron demasiada suerte. Anteriormente, la mayor parte de los tanques fabricados en Estados Unidos habían sido perdidos por la brigada número 47 Magura de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es un episodio bastante interesante que demuestra que a Syrskyi se le están acabando lentamente las configuraciones de infantería para los ataques de retaguardia en la zona de Pakrovsk y está comenzando a desplegar cada vez más y más unidades mecanizadas, lo cual, por supuesto, ya vemos el final que tiene realmente en el campo de batalla. Despliega cada vez más fuerzas, incluyendo asaltos mecanizados con las reservas acumuladas anteriormente. Es una gran incógnita si le informan sobre los plazos de supervivencia de la tecnología en esta zona. Otra fuente de la Federación de Rusia habla también de la situación de Pakrovsk desde nuestro pronóstico hasta el primer ataque de Syrskyi con un grupo mecanizado, pues realmente no ha pasado mucho tiempo. ¿Se puede decir que este fue un intento exitoso? Más bien no que sí. ¿Se puede decir que habrá más intentos de ataque? Más bien sí que no. Ahora Syrskyi necesita esforzarse al máximo para aferrarse también al máximo a Pakrovsk. Y en este sentido, pues hay una fuente que a mí me parece especialmente interesante que escribe, de hecho, lo siguiente. Se trata de una situación en la cual a Syrskyi se le podría atribuir, de hecho, un plan incluso realmente ambicioso. ¿Por qué dice esto? Pues en esencia esta es una estrategia clásica. No se trataba tanto de una incursión o de una acción puntual, sino de un intento de abrir un estrecho corredor con la intención de introducir posteriormente infantería y ampliar la brecha. Esta es una táctica que efectivamente hemos visto muchísimo en el campo de batalla, utilizada tanto por Rusia como sobre todo por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aquí en la operación militar especial, en algunos puntos clave, fue algo así como el pan nuestro de cada día en un momento dado. En esencia, esta es una estrategia clásica, escribe la fuente. La maquinaria abre un sector, crea una especie de ventana y luego la infantería pues debe entrar, afianzarse, después de lo cual el sector se expande,
nada fundamentalmente nuevo, y esto lo añado de mi parte, nada que no hayamos visto los que pues efectivamente nos encontramos trabajando en la zona, exactamente lo mismo que de hecho está intentando hacer Ucrania en el frente de Kupiansk, exactamente lo mismo que está intentando hacer allí Drapati, solo que allí la escala de las fuerzas y la densidad de los intentos son bastante menores. La diferencia está en otra cosa. Bajo Pakrovsk, Syrskyi actúa con más cautela y utiliza recursos limitados. Esto indica que la dirección es importante para él, pero no es una prioridad tan alta como para quemar allí a las últimas reservas. Es una exploración, ver dónde y cómo responde la defensa rusa, qué sectores se pueden penetrar y dónde el intento se topa inmediatamente con un fracaso de fuego. Por eso no se deben sobrevalorar estas acciones. No es una ofensiva en el mismo sentido clásico, sino un intento de probar la viabilidad de una vieja estrategia en nuevas condiciones, con la saturación de drones y un control estricto de los accesos. Hasta ahora la práctica muestra que estas incursiones mecanizadas terminan antes de que aparezca el tan esperado corredor. En última instancia, yo aquí, más que una ingeniosa estrategia, porque creo pues, que efectivamente, bueno, Syrskyi no es tonto y trata de ver, porque sí, actúa con recursos limitados y aquí debemos estar, creo, como al pie del cañón con la verdad y decir las cosas como son. Sí, él está tanteando el terreno, pero creo que la operación de abrir un corredor en Pakrovsk corresponde a una locura militar y por lo tanto más bien a una operación de carácter puramente político. Son órdenes de Zelensky, esto lo tengo clarísimo, esto es lo que indican mis fuentes y esto es lo que en innumerables ocasiones os he dicho a través de mi grupo privado, que es donde recibís esta información de primera mano, de ultimísima hora, que bueno, pues de hecho no conoce prácticamente nadie, salvo los que estamos aquí desplegados directamente en el lugar de los hechos y aún así no todos. Sea como fuere, es para mi gusto una verdadera locura el intentar a día de hoy abrir Pakrovsk, pero entiendo que el régimen de Kiev sencillamente no está dejando otras opciones. Y para ya rematar el cuadro, a Ucrania se le ha abierto una herida que ahora va a comenzar a sangrar. ¿Y de qué manera? Porque el frente se está desdoblando y está volviéndose en vez de uno solo, pues absolutamente múltiple, avance de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Sumy. Lo que se sabe hasta ahora, el corresponsal de guerra Alexander Koch informó que este fin de semana las tropas rusas atacaron en un nuevo sector del frente en la región de Sumy, desde el distrito de Krasnoyarusky en Belgorod, que no siempre sé cambiar del español al ruso, Krasnoyarusky en Belgorod. El Ministerio de Defensa confirmó la actividad en este sector, afirmando que las Fuerzas Armadas de Rusia habían ocupado el asentamiento de Vysoke. Según él, Vysoke es un asentamiento crucial desde el punto de vista del ataque a Sumy. Os recuerdo que ayer de hecho analizamos, y antes de ayer creo que también, otro asentamiento que ya Rusia controla después de Vysoke, o sea que esto ahora se está volviendo aún más grave, pero estos hechos lo tenemos ya confirmadísimos. Es un asentamiento crucial desde el punto de vista del ataque a Sumy. El ataque ruso en la región de Sumy persigue tres objetivos clave: crear una zona de amortiguación, interrumpir la lógica de las Fuerzas Armadas de Ucrania cerca de la frontera, pasa la ruta estratégica Kharkov-Sumy, es decir, con el bloqueo de la cual o con crear interferencias en la cual Rusia en definitiva le crea problemas a las Fuerzas Armadas de Ucrania en dos direcciones del frente a la vez, por la que las Fuerzas Armadas de Ucrania trasladan tropas a lo largo de toda la frontera rusa. Obligar al mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania a trasladar reservas a este sector del frente, es decir, al sector de Sumy, es el tercer objetivo, ni mucho menos importante. El corresponsal de guerra ruso subrayó que las Fuerzas Armadas rusas no encontraron una resistencia seria en la región de Sumy, lo que indica la ausencia de posiciones defensivas
de Kiev en este tramo. En condiciones de una aguda escasez de personal, esto podría causar problemas a Ucrania en sectores estratégicos del frente, concluyó el hombre. Y en este sentido, por supuesto, debemos trazar una línea sobre todo lo dicho anteriormente y concluir con el hecho de que Ucrania está perdiendo a pasos agigantados territorio en el campo de batalla y con ello, por supuesto, está absolutamente necesitada de caso por parte de los medios occidentales, necesitada de victorias, aunque sea de carácter mediático, y es precisamente por ello por lo que en cada vez mayor medida está llevando a cabo estos absolutamente desesperados atentados terroristas. Si me permitís, por favor, sé que muchos apoyáis de corazón a la Federación de Rusia. Hay que recordar, ante todo y por encima de todo, que en algunos casos es mucho más necesario que mandar el ataque simbólico X por parte de los que apoyan volverse a la realidad, sobre todo la realidad del frente, que es la única que vale y la única que terminará trayéndole a la Federación de Rusia la victoria, y por parte de la propia Federación de Rusia seguir manteniendo y defendiendo a capa y espada el mensaje clave de no somos lo mismo, porque la verdad solo es una y ya sabemos del lado de quién está. Sé que es difícil para mí también, pero hay que comprenderlo, hay que aguantar. Lo que siempre os digo, paciencia, prudencia y perseverancia. La victoria terminará cayendo, sí, y lo hará cuando llegue el momento y sí, efectivamente caerá por su propio peso, porque se está haciendo todo lo posible para que llegue este momento. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, ha sido especialmente importante para mí, de verdad, por lo que hemos estado comentando, ha sido absolutamente terapéutico. Os deseo un pedazo de inicio de semana, estamos a lunes, pero ya pronto, en prácticamente un par de días, es viernes de nuevo y el cuerpo lo sabe, así que comencemos el martes con muchísimo ánimo. Un besazo enorme. Por favor, no dejéis de darle like a este vídeo, suscribiros al canal, que esto nos ayuda muchísimo, y también suscribiros a nuestro Telegram, a mis canales secundarios. Y dicho esto, hasta mañana a las 22:00 hora Moscú, como siempre. Os quiero, familia. Gracias por vuestro apoyo y por hacer posible nuestra labor.